Hoy es un día especial, y es un día especial porque vamos a escuchar la palabra de Dios que trae vida, que trae esperanza, que trae salvación, que trae fortaleza para la vida de cada uno de nosotros. El día de hoy vamos a compartir un pasaje de las Escrituras de Juan. Juan, el apóstol Juan, escribió específicamente para el mundo entero, para cada uno de nosotros. La característica de los otros evangelistas es que uno de ellos escribió para los judíos, que fue Mateo, el otro escribió para los romanos, que fue Marcos, y el otro escribió para los griegos, que fue Lucas. Pero Juan tiene una característica especial. Él engloba realmente el pensamiento, las vivencias, los mensajes y los milagros que Jesús hizo que los otros evangelistas no comparten en la palabra. Juan 20, 30 al 31 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En otras palabras, los que creen en Jesús tienen vida eterna y tienen salvación. Y desafortunadamente los que no creen en Jesús, dice la palabra claramente, que no van a tener esa vida eterna. Pero nosotros tenemos realmente una asignación muy especial que el Señor nos está empoderando, el Señor nos está encomendando a cada uno de nosotros. Y por eso el título de la prédica de hoy se llama Los enviados de Dios. Quiero que vayamos a Juan capítulo 1 y vamos a compartir con ustedes en este día Juan 1 del 1 al 8. Dice la palabra de Dios y Juan comienza con esta aseveración tan clara, tan enfática. Y dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Todo esto parece un pequeño trabalenguas para alguien que no entiende y que está leyendo la palabra por primera vez. Pero Juan está haciendo una descripción clara y concisa de lo que es el Señor Jesucristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz, o sea Jesús, en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. De repente vemos un giro, y dice a continuación en el versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¿Por qué hay un cambio acá? Bueno, Juan comienza a engrandecer y a glorificar el nombre del Señor Jesucristo, dando una descripción muy somera, muy breve, pero muy contundente. Es una aseveración en la cual Él está dando las características de la manifestación de ese ser poderoso que se despojó de toda su gloria para hacerse hombre como nosotros, con el objetivo de venir y reconciliarnos con el Padre Celestial. Pero hay un evento importante y llama la atención este abrupto cambio de tema, describiendo al Señor Jesucristo, el Creador eterno, al tema de que hubo un hombre enviado de Dios. La palabra hubo en realidad quiere decir apareció, lo cual explica el giro de este relato de Juan del Verbo celestial dando lugar a su mensajero terrenal. La frase enviado de Dios confirma de varias maneras ese papel importante de mensajero de Dios y de esas ciertas cualidades y características a considerar que cuáles son de esos enviados de Dios. Cada uno de nosotros debemos anhelar a ser
esos enviados de Dios. Y al decir enviados de Dios, consideremos nosotros realmente el papel importante que cada uno de nosotros tenemos que jugar. Cuando una persona es enviada es porque lleva una asignación. Cuando una persona es enviada es un heraldo, un representante de aquel que lo está enviando. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos entonces es, ¿estoy yo en la capacidad para ser ese enviado de Dios? La palabra de Dios dice que en realidad cada uno de nosotros hemos sido escogidos con un propósito divino. Pero ese propósito divino, parte de ese propósito divino es dar esas nuevas de salvación, de esperanza, de regocijo. El reino de los cielos se ha acercado. Y eso es precisamente la asignación de este enviado de Dios que era Juan en ese momento. Lo que nosotros tenemos que hacer es, como Juan, ser esos enviados que Dios quiere que nosotros llevemos esa luz en medio de las tinieblas. Ser esos enviados que llevemos esa esperanza. Ser esos enviados que llevemos esa reconciliación. Ser esos enviados que llevemos esas nuevas de gozo y de salvación. Esta es una de las introducciones más simples y sencillas de la palabra que se hace de un personaje bíblico. Este versículo no contiene muchas palabras importantes, sin embargo, encierra ese profundo significado del que estamos describiendo. En el mundo en el que vivimos hoy, donde hay quienes van buscando una posición entre los hombres, donde hay quienes se ensalzan a sí mismos y desde luego hay quienes introducen nuevas doctrinas que apartan a muchos de la verdad y de la sana doctrina, es importante que nos detengamos por un momento y reflexionemos en lo que las Sagradas Escrituras nos dicen acerca de los hombres que Dios quiere enviar. Los tiempos que nos han tocado vivir son difíciles, son complicados, son complejos. Vemos nosotros una revolución en la cual las tinieblas cada día avanzan más y se están apoderando de este mundo. Este mundo que es la creación de nuestro Padre Celestial. Este mundo en el cual vino un Salvador para que todo el que en Él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero, ¿qué está sucediendo con esos enviados de Dios? Hemos entrado en un papel de conformismo, hemos entrado nosotros en un papel en el cual nos hemos limitado, porque para Dios no hay límites, pero sí es ciertamente nosotros ponemos límites muchas veces a lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. ¿Cómo le vamos nosotros a responder entonces al Señor? Señor, tú me estás enviando. La pregunta es, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Qué deseas tú que yo diga? ¿Qué quieres tú que yo lleve? Ese es el mensaje que cada uno de nosotros tenemos que preguntarnos. ¿Y en dónde le tenemos nosotros que preguntar? En el altar. En el altar te conocí. En el altar es en el lugar en el que cada uno de nosotros vamos a saber qué es lo que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que Dios anhela y espera de la vida de cada uno de nosotros? En el altar es ese lugar donde Dios nos va a empoderar a cada uno de nosotros. ¿Con qué frecuencia nosotros estamos doblando nuestras rodillas en el altar, en ese lugar secreto? ¿Con qué frecuencia nosotros le estamos haciendo preguntas al Señor? No, dame, no quiero, sino la pregunta importante es, ¿qué quieres tú que yo haga por ti? Esa es la pregunta importante, porque dice la palabra que Dios suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y dice la palabra de Dios, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos será añadido. Nosotros entonces tenemos que entender y saber que hay una tarea, una asignación, un mensaje que nosotros como heraldos de Dios, como mensajeros de Dios, Él quiere que nosotros llevemos, Él quiere que nosotros hagamos, pero la respuesta es, ¿estás tú dispuesto? Tiempos difíciles. En esta época en donde los valores se han invertido, donde mucha gente piensa que lo más importante en la vida es el placer, donde hay muchos que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, está sucediendo todo patas arriba. ¿Por qué? Porque esos enviados de Dios han callado, porque esos enviados de Dios no se han levantado, porque esos enviados de Dios no se han fortalecido,
Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Dónde nosotros estamos agarrando fuerzas? ¿Dónde nosotros estamos agarrando valor? ¿Dónde nosotros nos estamos alimentando para hacer un cambio? Un cambio en medio de las tinieblas, un cambio donde la luz echa fuera las tinieblas. Así que cada uno de nosotros tenemos que empoderarnos en el Señor, no en nuestras fuerzas. Si Dios es por mí, ¿quién contra mí?, dice su palabra. Entonces, ¿qué tengo yo que temer? Temo mi incapacidad, temo mis dudas, tengo temor a mi incredulidad. Pero Dios quiere cambiar ese lamento en baile. ¿Y dónde lo va a cambiar en cada uno de nosotros? En el lugar secreto. Por eso es importante que seamos celosos con lo que vemos, con lo que escuchamos, con lo que hacemos. Que nos mantengamos en la senda antigua, en el camino estrecho, porque ancho es el camino de la perdición. Ancho es el camino en el cual el mundo se está conduciendo en este momento, dando tumbos, cayéndose, tropezándose, y muchos de ellos desafortunadamente sin ver una esperanza que pueda traerles a su vida. Siempre tenemos nosotros que vivir con un sentido profundo de compromiso con aquel que nos ha llamado y con la comisión que se nos ha asignado a cada uno de nosotros. En el fondo de nuestro corazón sabemos cada uno de nosotros que tenemos un propósito. Sabemos nosotros que tenemos una asignación. Sabemos nosotros que no somos un accidente ni una casualidad. Dios nos ha llamado con un propósito. La pregunta es, ¿cómo le voy a responder yo a Dios? ¿Dónde le voy a responder yo a Dios? ¿Y cuándo voy a tomar yo las fuerzas para responderle a Dios y decirle, aquí estoy, Señor, cumple tu propósito en mi vida? Y aunque los tiempos que vivimos son tiempos complicados, todavía podemos decir que hay hombres y mujeres enviados de Dios. ¿Quieres tú ser uno de ellos? ¿Necesita Dios de nosotros? Sí, Dios quiere usarnos. Dios necesita de nosotros. No somos indispensables para Él, definitivamente. Y si nosotros no tomamos nuestro papel y nuestra asignación, lo triste va a ser que posiblemente el que viene atrás lo tome. Y salgamos nosotros de ese lugar de la cola en el cual nos correspondía el número favorecido. No desistas, no desmayes, no tengas temor. Estos son hombres a quienes el mismo Dios separa, prepara, respalda y quiere enviar. Esta clase de hombres o de mujeres tienen un propósito en la vida y es agradar a aquel que los llamó para ser sus siervos, para ser sus amigos y para ser sus soldados, para hacer conforme a su voluntad. Tenemos una guerra. El que no sabe, el Hijo de Dios, la hija de Dios, que no sabe que estamos en una batalla, está perdido. Está escondido en la trinchera. Y su objetivo entonces se está perdiendo, se está diluyendo. No hay realmente una sustancia que pueda entonces hacer un cambio en aquel soldado que está metido en la trinchera, atemorizado, acurrucado, temblando de miedo. ¿Por qué? Se siente incapaz. Pero acuérdate, Dios dice y ha dicho una y otra vez, yo estoy contigo hasta el último día de tu vida. Es algo que nosotros tenemos que creer, es algo que nosotros tenemos que tomar como una promesa y guardarla en lo profundo de nuestro corazón precisamente para agarrar nuevas fuerzas. Esas nuevas fuerzas como las del búfalo. Eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, rejuvenecernos como las águilas. Pero ¿dónde nosotros vamos a obtener precisamente ese maná de vida? Ese alimento celestial en el cual el pueblo de Dios no tuvo necesidad de cazar, no tuvo necesidad de trabajar, no tuvo necesidad simplemente de agradecerle a Dios. Pero muchas veces caemos nosotros en la misma situación y en la misma circunstancia. Damos por contado las bendiciones y las promesas de Dios y se nos olvidan, las hacemos de menos.
Y Dios está triste, Dios está contristado, su Santo Espíritu, porque ¿dónde están los hombres y las mujeres valientes de Dios? ¿Dónde están esos hombres y esas mujeres que Dios quiere enviar? Eso es lo que nosotros tenemos que reaccionar como iglesia, como cuerpo de Cristo. Tenemos una asignación, queridos hermanos. Tenemos una asignación que cumplir, queridas hermanas. Y sabemos nosotros que donde nosotros vamos a encontrar esa asignación es en el altar. ¿Ya? En las Escrituras encontramos varios ejemplos de estos hombres. La Biblia nos enseña que para cada Goliat, Dios tiene y quiere tener un David. Para cada Acab hay un Elías de Dios. Para un Mardoqueo hay una Esther. Y para cada faraón, Dios quiere levantar un Moisés. Porque los eventos se van produciendo. De una o de otra manera dice, no hay nada nuevo en este mundo, en esta tierra, que no haya sido hecho, que no se haya cumplido. Y simplemente nosotros en nuestra ignorancia o nuestra incredulidad dejamos de ver que todo lo que ya ha sucedido se vuelve nuevamente a repetir de una o de otra manera. Los ejemplos pueden ser diferentes, los nombres pueden ser diferentes, las circunstancias pueden ser diferentes, pero los problemas siguen siendo los mismos. Así que Dios quiere levantar entonces un David, Dios quiere levantar un Elías, Dios quiere levantar una Esther, Dios quiere levantar un Moisés para hacer un cambio significativo en aquello que Dios está esperando de su pueblo. Hay ciertas características, o cualquiera diría, hay un perfil que llenar para un trabajo que se está aplicando. Hay una característica especial de un carácter de aquellos hombres que son enviados de Dios. Y yo quiero en esta mañana aprovechar precisamente las características, las cualidades o el perfil de esos enviados de Dios para simplemente recordárselos a cada uno de nosotros. Una de estas es un hombre o es una mujer de altar. Vemos entonces en las Escrituras cómo cuando Dios llamó a Abraham, a él respondió. Él no cuestionó. Él estaba cómodo con su familia, en un lugar probablemente desconocido. Pero cuando Dios le dijo, levántate y ve a aquel lugar que yo te diré cuál es. Él no cuestionó. Él simplemente obedeció y respondió a ese llamado de Dios. El hombre que va entonces a responderle a Dios de esa manera es un hombre que siempre, o una mujer que va a edificar altar en su vida donde Dios lo lleve. Donde Dios lo lleve, él va a edificar un altar. El altar es un sinónimo de oración, es un sinónimo de alabanza, es un sinónimo de adoración y de reconocimiento por la grandeza de ese Dios poderoso que ha tenido misericordia de cada uno de nosotros y nos ha llamado por su bendita gracia. Gracia en la cual Él nos extendió esa salvación. Gracia en la cual Él nos extendió el honor de ser llamados hijos del Dios Altísimo. Tenemos nosotros entonces en ese altar que mostrarle nuestra gratitud al Señor por todas sus bondades y sus misericordias que recibimos continuamente de Él sin dar por contado ninguna de ellas. El aire que respiramos. ¿Cuándo le damos nosotros gracias a Dios? El agua con la que nosotros bebemos y saciamos nuestra sed. El agua con la cual nosotros nos bañamos diariamente. Todas aquellas bendiciones, nuestra salud, por ejemplo. ¿Cuánto vale, por ejemplo, la donación de un riñón si hay alguien que tiene la necesidad de tener un riñón? ¿Cuánto debería de gastar? O un hígado, o un trasplante de médula ósea. ¿Se dan cuenta ustedes los ricos y los millonarios que somos cada uno de nosotros que vivimos en esa salud y en esa sanidad divina? Tenemos nosotros en realidad que agradecer a Dios continuamente por todas las bendiciones que recibimos, las bendiciones que enriquecen, dice la palabra de Dios, y que no añaden tristeza con ellas. Una de las características entonces de estos enviados de Dios, como fue Abraham, que nos enseña la Biblia, era que donde él llegaba, edificaba un altar. Cuando Dios se le aparece en el encino de More
y le dio la promesa, él edificó un altar, como dice Génesis 12:7, y dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí altar a Jehová. Esta era una de las características de este hombre. Por eso Abraham fue llamado el padre de la fe. Génesis 12:8 dice, luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Donde Abraham iba, era agradecido. ¿Por qué? Porque sabía Abraham que Dios estaba con él. ¿Será eso más que suficiente para que cada uno de nosotros nos sintamos tan contentos, tengamos tanto gozo en nuestro corazón y tengamos tanto agradecimiento por esa vida que Él nos está dando? Tenemos que tener una visión más larga que la simple visión natural que nosotros tenemos. Muchos de nosotros somos capaces de ver de aquí a una semana, de aquí a un mes, y si mucho aquellos que tienen más visión de aquí a un año o 5 años o 10 años. ¿Dónde nos queremos ver? Tenemos nosotros que hacer realmente una bitácora en nuestras vidas. Tenemos nosotros que priorizar en la vida de cada uno de nosotros y decir, aquí me gustaría estar, pero aquí me gustaría estar con la ayuda y con la presencia de Dios. Moisés fue muy claro cuando le dijo al Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques de acá. Y es lo que nosotros tenemos que clamar y decirle al Señor, Señor, acompáñame. Y mejor si nosotros le decimos, Señor, quiero yo acompañarte. Hay una diferencia entre una y otra. Señor, acompáñame. Es, haz mi voluntad. Respáldame en lo que yo quiero hacer. Pero cuando nosotros le decimos, Señor, quiero acompañarte, significa entonces que nosotros nos estamos haciendo pequeños para que Él crezca y sea Él en nosotros y no nosotros en nosotros mismos. Esa tremenda diferencia va a significar entonces que nosotros vamos a entrar en esta categoría de los enviados, los escogidos, los heraldos de Dios para llevar esas buenas nuevas de salvación. Y acuérdate de lo que dije anteriormente. Si nosotros escogemos primeramente el reino de Dios y su justicia, si nosotros escogemos servirle a Él en lugar de servirnos a nosotros, Dios va a suplir todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hay almacenes asignados para la vida de cada uno de nosotros. Muchos los perdemos. ¿Por qué? Porque no vamos a la presencia de Dios, porque no doblamos nuestras rodillas delante del altar, delante de la presencia de Dios, y le decimos sin necesidad de hablar, Señor, tú sabes de qué tengo necesidad. Y la provisión vendrá. Tenemos nosotros que tener esa fe, tenemos nosotros que tener esa certeza. Puede ser que hayas estado viviendo tiempos de limitación, puede ser que hayas estado viviendo tiempos de escasez, pero Dios quiere cambiar eso. ¿Cómo vas a cambiar tú eso? Diciéndole, Señor, quiero hacer tu voluntad. Señor, quiero ir contigo. Los hombres que Dios envía cuando pasan momentos de crisis, los encontramos en el altar. Cuando experimentan victorias, también los encontramos en el altar dándole gracias a Dios. Y las asignaciones que tenemos que recibir, las vamos a encontrar en el altar, no en ningún otro lugar, en el lugar del silencio, en el lugar de reposo, que en ese silbido apacible en el cual Dios se mueve y nos habla a cada uno de nosotros. Job dice, de 2 o de 3 maneras Dios le habla al hombre. ¿Ya? ¿Cuál es esa manera particular en la que Dios te habla a ti? ¿Dónde es ese lugar en el cual tú escuchas con claridad la voz de Dios? Tenemos nosotros que tener ese hambre y ese anhelo de que Dios nos hable. Señor, hoy no te he escuchado. Sin duda, Dios te ha hablado, pero en el ruido, en el bullicio, en el qué hacer diario, nosotros nos perdemos de esa comunión y de esa intimidad con el Señor. Sea lo que nosotros hagamos, sea la profesión que nosotros tengamos, hay una vocación superior.
Y esa vocación superior que cada uno de nosotros tenemos es ser hijos del Dios Altísimo. Tenemos un nombre, tenemos una etiqueta, tenemos una asignación como hijos del Dios Altísimo. No nos perdamos de esa bendición. Busquemos la presencia del Señor para que cada uno de nosotros, entonces, sabiendo cuál es nuestra asignación, habiendo ganado esas batallas, vengamos y doblemos nuestras rodillas delante de Él y le digamos: gracias, papito lindo. Gracias, Abba Padre. Aunque no soy digno, la sangre de Jesús me lava, me limpia y me hace digno de presentarme delante del trono celestial a reclamar aquellas promesas que Dios tiene para mí y para ti, para tu familia, para esta nación. Los que viven de rodillas en el altar estarán de pie ante todas las circunstancias, por difíciles o por complicadas que sean. ¿Por qué? Porque el Señor está contigo como lo ha prometido. Número 2, es un hombre que conoce el mover de Dios. ¿Quién conocía el mover de Dios? Elías. Tenemos que estar muy atentos hoy en día con tantas cosas que tienen apariencia de piedad y doctrinas seductoras. La Biblia nos manda probar los espíritus, si son de Dios, como dice el apóstol Juan, o si no son de Dios. Es importante reconocer que no todas las cosas que se mueven o que parecen sobrenaturales, Dios está en ellas. Mucho cuidado con ello, porque son doctrinas seductoras, son doctrinas que nos pueden endulzar el oído y nos pueden hacer confundirnos. ¿Por qué? Porque nuestras concupiscencias, nuestras emociones nos traicionan. Pero nosotros no tenemos que vivir más por emociones, nosotros tenemos que vivir por fe. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Y cómo voy a descubrir yo entonces aquellas promesas que Dios tiene para mí si no conozco suficiente la palabra de Dios? Si no me fortalezco diariamente con la palabra de Dios, si no sé entonces cuáles son aquellas cosas que Dios anhela y espera de mí, y si yo no conozco al Creador, al que hizo el manual de vida que cada uno de nosotros tenemos que estudiar, escudriñar continuamente. Entonces, la Biblia nos habla de Elías luego que de una gran victoria se atemorizó y se escondió en una cueva. ¿A quién de nosotros no nos ha pasado lo mismo? ¿Quién de nosotros algunas veces no vivimos por el temor y vivimos siendo esclavos de ese temor? ¿Qué necesitó Elías en ese momento? Él fue y se refugió en un lugar, en el lugar secreto. ¿Para qué? Para escuchar la palabra de Dios, para escuchar ese mensaje de esperanza que él sabía que Dios iba a responderle, que él sabía que Dios iba a ir a buscarlo, a pesar de que él estaba huyendo en ese momento de las circunstancias y aún probablemente de la misma presencia del Señor debilitado. ¿Debilitado por qué? Por ese temor, ¿ya? Pero dice la palabra que el perfecto amor echa fuera todo temor. ¿Quién es ese perfecto amor? Jesús. Él es el perfecto amor. Entonces, esto que nosotros tenemos que hacer, llenarnos de ese perfecto amor, llenarnos de ese verbo que es la palabra de Dios que da pan de vida a aquel que lo busca. Amén. Hay momentos entonces que nos llegan a todos y nos queremos encerrar en una cueva, pero aún ahí Dios nos va a ir a buscar y nos dirá, como le dijo a Elías: ¿qué haces aquí? Y esa es una palabra o una pregunta que es muy vigente para este momento y quiero que tú te la hagas escuchando que es Dios el que te la está haciendo. ¿Qué haces aquí? ¿Qué está pasando contigo? ¿Por qué no me crees? ¿Por qué no me buscas? ¿Sabes tú que yo tengo la solución para tus problemas? ¿Sabes tú que yo tengo la provisión para tus necesidades? ¿Sabes tú que yo tengo planes de bien y de bendición? ¿Sabes tú que tengo planes en los cuales yo quiero bendecirte a ti y a tu casa? Es una pregunta muy valedera. ¿Qué haces aquí? Es una buena pregunta para hacérnosla en cualquier momento que tengamos duda, temor, tribulación. Es un momento en que nosotros
tenemos que darle una respuesta al Señor. Porque la respuesta que le demos nosotros al Señor con franqueza y con sinceridad va a darnos a nosotros esa misma respuesta. Y va a descubrir entonces qué es lo que nos está pasando delante del Señor si no había claridad en nuestros pensamientos. Porque la oscuridad, dice la palabra en Job, no nos deja pensar correcta y adecuadamente. No nos deja tener esos pensamientos de Dios en nuestros corazones. Así que, ¿qué haces tú aquí? Respóndele a Dios, ¿ya? La respuesta que demos va a revelar entonces lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 19, y dice: Dios fue hasta la cueva y le habló. Versículo 11. Dios fue hasta la cueva y le habló a Elías y le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Dios se puede manifestar de muchas maneras. Nosotros tenemos una preconcepción de la forma en que Dios, según nosotros, debería de manifestarse. Pero Él es el Todopoderoso. Él es el soberano. Y Él, vemos aquí, que no se manifestó a este hombre lleno de temor, lleno de espanto, debilitado precisamente por las mismas circunstancias después de haber logrado Él un gran éxito en su vida. Pero Elías quería probablemente que Dios se manifestara a través del fuego, a través del terremoto, a través de ese viento. Pero no, Dios se manifestó a este hombre en paz, en quietud, con un silbo suave y apacible. ¿Para qué? Para acallar esa mente atormentada. Es en ese lugar entonces, en ese altar, en ese lugar secreto, donde Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros. Dios es Dios. Dejemos que Él se manifieste como Él desea en la vida de cada uno de nosotros. Él sabe qué necesitamos cada uno de nosotros. Él sabe la forma como Él debe de respondernos a cada uno de nosotros. Pero es en quietud y en paciencia y con la esperanza de que cuando yo busco a Dios, Él me va a responder a mí. Tenemos que tener esa certeza en nuestro corazón. Clama a mí y yo te responderé, dice la palabra del Señor. Si nosotros tenemos esa certeza, si nosotros tenemos esa convicción de que cuando yo le busque, Él me va a responder. Cuando yo le busque, yo lo voy a encontrar. Cuando yo le busque, Él va a suplir lo que yo necesito. Él sabe de qué cosas tenemos cada uno de nosotros necesidad. Así que vayamos plenamente confiados al trono de la gracia, al trono de misericordia. Hagamos entonces nosotros como aquel hombre que se quedó en la parte de atrás del templo y le dijo: Señor, soy un pecador, ten misericordia de mí, no soy digno de ti. No hagamos alarde, no hagamos bulla, como hizo el fariseo. Yo diezmo, yo cumplo con todos tus mandamientos, yo le doy a los pobres. Él no salió justificado. El que salió justificado es aquel que confesó sus pecados delante de Dios. Dice la palabra, porque Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados cuando nosotros los confesamos delante de Él. Así que hoy, aparte de ser un tiempo de arrepentimiento delante del Señor, es un tiempo en el cual estamos finalizando nosotros este año. Tenemos probablemente muchas cosas que agradecerle a Dios. Seguramente quedaron muchas cosas en el tintero que nosotros no vimos cumplidas, pero tenemos que entrar entonces con la esperanza a este nuevo año que viene, con gratitud, sabiendo que Dios se va a mover por nosotros, con fe, sabiendo que aquellas cosas que no se han cumplido en la vida de cada uno de nosotros, Dios, el poderoso, las va a cumplir, pero conforme a tu fe,
sea hecho. Conforme a tu fe sea hecho. ¿Cómo puedo yo tener más fe entonces? Tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros continuamente. De la misma manera como Jesús intercedió por Pedro cuando le dijo, Satanás te ha pedido para zarandearte. Así ha sucedido con muchos de nosotros. Este año ha sido un año de zarandeo. Este ha sido un año de shock para muchas personas. Pero tengamos nosotros la plena certeza y convicción que nuestro sumo sacerdote, Jesucristo, está intercediendo por nosotros y para que este nuevo año que viene sea un año de victoria, sea un año de triunfo, porque eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, un año de esperanza y de salvación. Pero tenemos nosotros que entrar con esas expectativas de que Dios se va a mover a favor de cada uno de nosotros. Por supuesto, tenemos entonces nosotros que aprender a ir al altar para conocer cuáles son los planes y los propósitos que Dios tiene para mi vida para este nuevo año. Conocer y saber entonces que si Él los va a cumplir y que Él es fiel para cumplir su promesa, yo tengo que doblar mis rodillas y darle agradecimiento por adelantado. Eso es fe. Sabiendo que Dios va a cumplir aquello que ha prometido para la vida de cada uno de nosotros. Decirle, papito lindo, te agradezco porque si tú estás por nosotros, para mí eso es más que suficiente. Sabré, Señor, que tú darás pan a mi mesa todos los días de este nuevo año. Sabré, Señor, que tú traerás provisión para mi espíritu, para mi alma, para mi cuerpo, para mis finanzas, para todo aquello que yo necesite con la plena certeza. Sabré, Señor, que tú me darás mucho más abundantemente de lo que yo pido o puedo entender. Eso es lo que Dios va a hacer con cada uno de nosotros. ¿Ya? El hombre de Dios es uno que conoce cuando es Dios quien está moviendo y cuando es Dios que no es Él el que se está moviendo. Cuando es Dios quien habla y cuando no es Dios quien está hablando. Esa agudeza, esa certeza, esa convicción simplemente va a venir en ese lugar secreto aprendiendo a reconocer la voz de nuestro Padre Celestial. Hay muchas voces, pero nosotros tenemos que aprender a callar todas aquellas voces que son un estorbo en la vida de cada uno de nosotros. Todas aquellas voces que vienen a atormentarnos. Todas aquellas voces que quieren simplemente hacer que nosotros huyamos a esa cueva de la misma manera que Elías huyó. Pero no. La voz que nosotros tenemos que escuchar es la voz que va a traer aliento. La voz que va a traer vida a la vida de nosotros y la voz que nos va a permitir que nosotros nos levantemos fortalecidos en Él y hagamos y cumplamos con su voluntad. Número 3, es un hombre íntegro. Y al decir hombre en la palabra, no estoy hablándonos aquí de sexo, estoy hablando de género, el hombre, sea hombre o sea mujer. Un hombre íntegro como lo fue Daniel y sus amigos. La integridad es un atributo indispensable en el carácter de todo hombre que Dios envía. Hoy en día las personas le dan más importancia al carisma que tenga una persona, a las cualidades, al brillo que sus emociones le dan, pero a Dios le interesa más el carácter de la persona. Es nuestro carácter lo que va a reflejar lo que en realidad somos cuando nadie nos ve. O cuando las circunstancias que nos rodean nos presionan. ¿Seguiré yo firme? ¿Seguiré yo fiel? ¿Seguiré yo creyendo en esperanza contra esperanza? De la misma manera como hicieron esos hombres de la fe en Hebreos. ¿O me debilitaré y rendiré a donde no tengo yo que rendirme? Dios cree en ti. Dios sabe de lo que eres tú capaz. Por eso te ha llamado. Por eso te ha levantado, por eso ha puesto un nombre en tu vida. Y estamos nosotros esperando recibir esa pequeña piedra que tenga nuestro nombre con esa nueva asignación que Dios nos está dando en este nuevo tiempo. Daniel fue un hombre que decidió no cambiar su comunión con Dios, a pesar de estar rodeado de enemigos. No disminuyó su oración, ni se escondió. Le creyó a Dios en el foso de los leones y Dios honró su fe.
Vamos a Daniel 6 y vamos a leer, idealmente, cuando tengamos tiempo, el capítulo entero. Es un pasaje precioso, es un pasaje hermoso, pero yo me voy a concentrar en el versículos 10 y 11 que dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Este pasaje, si ustedes lo recuerdan, se había firmado, los consejeros del rey le habían hecho firmar un edicto en el cual todo aquel hombre o mujer que no se postrare y adorare la efigie, la estatua del rey, o orare a cualquier otro dios que no fuera él, debería de morir. Era una asignación de muerte para este hombre. Hay asignaciones de muerte para cada uno de nosotros, pero van a ser vencidas, van a ser derrotadas. ¿Cómo? Doblando nuestras rodillas delante del Señor, de la misma manera como este hombre no tuvo temor a esas asignaciones de muerte, sino él creyó y confió en que Dios lo iba a librar. Y no importaba si no lo iba a librar Dios, él de todos modos no estaba dispuesto a ceder ni un ápice, ni un centímetro de aquello que pudiera desagradar a Dios, su Padre Celestial. Luego tenemos Daniel 3, versículo 15 y 18. Me encanta realmente este pasaje, y es el pasaje en el cual Sadrach, Mesach y Abednego se enfrentan precisamente con otro problema. El versículo 15 dice: ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Otro reto, otra circunstancia muy parecida a una asignación de muerte, una asignación entonces contra los hombres y las mujeres de Dios que Satanás está levantando continuamente. Pero no tengamos temor. ¿Por qué? Porque si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Eso es lo que nosotros tenemos que guardar fielmente en nuestro corazón todo el tiempo y repetírselo. De la misma manera como cuando Jesús fue tentado, esgrimió la palabra de Dios. No utilizó su poder, sino simplemente utilizó la palabra de Dios. Y utilizando la palabra de Dios venció al tentador. Venció entonces esa asignación de muerte. Y es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer todos los días, enfrente de cualquier circunstancia, enfrente de cualquier asignación de muerte, blandir la palabra de Dios, la espada del Espíritu. ¿Ya? Entonces continuamos y dice: porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Siempre viene el reto. ¿Y dónde está tu Dios? Si Dios no te oye, si Dios no te escucha, si Dios no te responde. ¿Ven entonces ustedes cómo hay un montón de voces que tenemos que nosotros que aprender a callar, a ordenarles que se callen y las echamos fuera de nuestras vidas y de nuestras circunstancias? Tenemos una autoridad que tenemos que hacer uso de ella. Ya. La autoridad está en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, en el cual toda rodilla se doblará. Eso es lo que la palabra de Dios dice, ¿no? ¿Correcto? En aquel día no me pediréis nada a mí, dijo Jesús, sino se lo pediréis a mi Padre Celestial en mi nombre. Todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros digamos, todo lo que nosotros querramos, todo lo que nosotros pidamos y necesitemos, lo tenemos que aprender a hacer en el nombre de Jesús. Así nuestras batallas las tenemos nosotros que ganar y pelear en el nombre de Jesús. Dice, entonces, y continúo con ello: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Hemos escuchado nosotros esta palabrita, o hemos escuchado nosotros este mensajito, o hemos escuchado esta voz. ¿Y quién te va a librar ahora? ¿Y quién va a suplir tu necesidad? ¿Y qué vas a hacer? ¿Ya? Entonces continuamos y dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor. Respondieron a esas palabras mentirosas, respondieron a esa asignación de muerte y dijeron: no es necesario que te respondamos sobre este asunto.
He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Estos hombres tenían convicción. Estos hombres tenían verdaderamente integridad. Estos hombres tenían un carácter y sabían que no iban a ser movidos como viento de doctrina o como aquel velero que es llevado de aquí, de un lugar a otro lugar, porque no hay una guía, porque no hay un timón que lo lleve por un rumbo fijo. Los vientos van a venir sobre la vida de cada uno de nosotros, correcto. Pero esos vientos no nos van a desviar si nosotros estamos anclados y asegurados en aquel que nos ha llamado y nos está llamando y nos está diciendo, tú eres mi enviado, tú eres mi enviada. Eso es precisamente lo que nos va a hacer llegar a puerto seguro, sin distracciones, sin retardos. Las promesas en nuestras vidas se han retardado muchas veces. ¿Por qué? Por culpa de nosotros, no es por culpa de Dios. Porque hemos tenido duda, porque hemos tenido incredulidad, porque hemos tenido temor, porque no hemos creído lo suficiente. Pero hoy es un tiempo de cambio. Hoy es un tiempo en el cual Dios está diciendo, levántate, levántate y créeme en lo que yo tengo para ti. Levántate y cree, porque tú tienes una asignación y una tarea que cumplir, porque yo estoy contigo. Su experiencia a solas con Dios los llevan a discernir entonces el cómo de Dios, lo que Dios quiere. Eso es precisamente lo que nosotros tenemos que buscar. Ser hombres como Sadrach, Mesach y Abednego, como Daniel, que oraban, que daban gracias y que suplicaban. Esta es la fórmula para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fue la fe de estos hombres y su comunión con Dios lo que los libró. No fue en sus fuerzas. No sigamos nosotros pensando que tenemos que hacer en nuestras fuerzas. Pensemos y busquemos la manera en la cual Dios va a obrar a través de cada uno de nosotros, en sus fuerzas, no en nuestras fuerzas. Número 4, es un hombre que sabe interceder por su pueblo, como lo hizo Samuel, como lo hizo Moisés. La intercesión implica ponerse en el lugar de ese pueblo o en el lugar de esa persona que tiene una necesidad cercana a nosotros y clamar a Dios por él. ¿Conoces tú alguna persona que conoce o tiene necesidad de Dios en este momento? Tu prójimo. Ve a tu lado, mira alrededor tuyo. Hay cantidad de personas que están necesitando, que están debilitadas en su fe, que tienen desesperanza en sus corazones, que se sienten abatidas y perdidas, que no encuentran una luz. Eres tú el que es llamado en este momento para levantarse como intercesor por medio o para ellos en este momento. ¿Ya? En 2 Corintios 11:29 encontramos un pasaje muy bonito. Pablo dijo, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién enferma y yo no enfermo? Mientras nosotros estemos en esta tierra, estamos sujetos a cantidad de problemas, estamos sujetos a cantidad de tentaciones, estamos sujetos a cantidad de caídas. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Dijo Pablo. Como quien dice, si él enferma, yo también puedo enfermar. Pero si nosotros no escudriñamos la palabra de Dios, ¿cómo vamos nosotros a descubrir todas estas joyas que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros? ¿Cómo vamos nosotros a descubrir entonces las asignaciones y las maneras en las cuales nosotros podemos utilizar las armas de guerra de nuestra milicia, que no son carnales, sino son poderosas en Dios, dice la palabra en Efesios? Tenemos que dedicarle más tiempo a la palabra de Dios. Hay una riqueza profunda. Y dice la palabra que Él produce en nosotros ese querer como el hacer por su buena voluntad. Pero qué ideal sería que nosotros vayamos hoy y le digamos, Señor, dame sed de ti, dame sed de tu palabra. Abre mi mente, abre mi espíritu para que yo pueda entender la profundidad de tu palabra. La palabra que fue utilizada o dada a nosotros hace una semana ya no es la palabra que nos está sirviendo para el qué hacer, para el qué pelear, para el qué decidir el día de hoy.
Nosotros necesitamos ese pan de vida. Nosotros necesitamos ese conocimiento, ese consejo, esa reflexión de la palabra de Dios continuamente, de la misma manera como Dios le mandó, que es un ejemplo del maná que les daba diariamente. Si ellos lo guardaban, no servía para el día siguiente. El maná se debía de comer día con día. El maná era más que suficiente para suplir todas las necesidades del pueblo. Tenemos que aprender nosotros entonces de que la palabra de Dios de ayer fue buena para ayer. Nos alimentó, nos fortaleció, pero hoy necesitamos una nueva palabra de Dios. Necesitamos una nueva luz que venga a nuestras vidas. Necesitamos una nueva fortaleza. Necesitamos un nuevo norte que nos diga por aquí. ¿Ya? No por allá, porque por allá probablemente nuestras emociones, nuestro pensamiento, nuestro intelecto, nuestro conocimiento, nuestras experiencias nos dijeran, esta es mejor opción. Pero no, detente y pregúntale al Señor, Señor, ¿qué camino tomo? Señor, ¿qué decisión tomo? Señor, ¿qué es lo que tú quieres para el día de hoy, para que yo entonces sea ese enviado tuyo? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Revestirnos antes de salir de casa de toda la vestidura de Dios. Ir como esos heraldos, con vestiduras nuevas, con calzado nuevo, con anillo nuevo. No salir de casa. Si no vamos nosotros fortalecidos, si no vamos nosotros alimentados, si no vamos nosotros con esa nueva asignación que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros para ese día. El maná se usaba para ese día, no para el día siguiente. Amén. Cuando la nación de Israel se enfrentaba a sus enemigos en los años en que los juzgaba Samuel, vinieron en una ocasión donde Eli le dijeron, intercede por nosotros para que Dios nos dé la victoria. Vamos a 1 Samuel 7:8. Dice, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. 1 Samuel 3:20 dice, y todo Israel, desde Dan hasta Beersheba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Hay necesidades cerca de cada uno de nosotros. Que la gente sepa que nosotros somos esos intercesores de Dios, que nosotros podemos enseñarles a ellos a venir delante de Dios. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? ¿Darles pan? Sí, en el momento, pero no darles pan todo el tiempo. Nosotros tenemos que enseñarles a ellos que es mejor agarrar una vara de pesca y pescar el pescado para que cada uno de ellos que tienen necesidad se alimenten. Por un tiempo es suficiente, por un tiempo es necesario que nosotros seamos el bastón de alguien más, pero no podemos nosotros hacer que ellos dependan de nosotros. Nosotros tenemos que enseñarles a cada uno de ellos que su dependencia debe ser de aquel que es poderoso, de aquel que los ama, más de lo que nosotros los amamos, que aquel que tiene cosas mejores de lo que nosotros podríamos querer para cada uno de ellos, aunque nosotros los amemos. Así que por un tiempo nosotros tenemos que ser intercesores de esas personas para que ellos se levanten, para que ellos se fortalezcan, para que ellos entiendan que también tienen un llamado y una asignación del Señor y para que ellos puedan ver la mano poderosa de Dios moviéndose en sus vidas. Más bendecido es el que bendice, dice la palabra de Dios, porque cuando nosotros bendecimos a alguien, nosotros estamos recibiendo esa bendición. Benditos los que te bendijeren, dice la palabra de Dios, y esa promesa es para cada uno de nosotros. Cuando nosotros bendecimos, Dios nos bendice. Así que bendigamos, hermanos, bendigamos a todo el mundo, bendigamos aún a nuestros enemigos, dice la palabra de Dios, porque cuando nosotros damos bendición, vamos a recibir ese doble de bendición. Amén. Éxodo 32:31 dice, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. ¿Ven entonces ustedes cómo Moisés puso su vida delante del Señor por el pueblo? Es lo que nosotros tenemos que hacer muchas veces, ya. Hay mucha necesidad en nuestra casa, en nuestro vecindario,
en el lugar donde nosotros trabajamos. Somos esos enviados de Dios. Tenemos que llevar entonces esa luz de Dios. Tenemos que llevar ese gozo, ese regocijo y esa esperanza a aquellos que están perdidos en sus tribulaciones y en sus temores. Número 5, es un hombre que sabe delinear la palabra de Dios. Es un hombre o una mujer que sabe usar correctamente la palabra de Dios. Vemos entonces nosotros en el Nuevo Testamento que Pablo le aconsejó a Timoteo muchas cosas, pero hay dos cosas muy importantes que este hombre le aconsejó a su discípulo. En 2 Timoteo 2:15 dice Pablo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura, sé diligente, esfuérzate en presentarte delante de Dios aprobado, dice la palabra. Todos en determinado momento de nuestra vida, cuando finalice, vamos a presentarnos delante de Dios. Y ahí el juez justo va a aprobarnos o a reprobarnos. El mejor consejo de Pablo a su alumno, a su discípulo fue: procura con diligencia, haz el esfuerzo, dedícate, empeñate, esfuérzate por hacer las cosas bien. ¿Delante de quién? ¿Delante de los hombres? No, delante de Dios. Ya, porque Él mide todas aquellas cosas. ¿Y será que lo que nosotros estamos produciendo es para que los hombres nos miren? ¿Para que los hombres nos admiren? ¿Para que los hombres nos aplaudan? Si es así, estamos nosotros entonces cosechando heno, paja y hojarasca. Pero si nosotros hacemos lo que hacemos, por sencillo, por pequeño que sea en nuestra profesión que hacemos, y lo hacemos no para los hombres, sino para Dios, como dice las Escrituras, nosotros entonces vamos a ser aprobados. Nosotros entonces en ese momento estamos presentándonos delante de Dios diligentemente para ser aprobados por aquel, para agradar a aquel que nos ha llamado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Vemos entonces una y otra vez cuán importante es que nosotros usemos la palabra de verdad correctamente, que nosotros aprendamos la palabra de Dios. Es el instrumento más importante que nosotros tenemos que utilizar. No es una pluma, no es un arado, no es un bisturí, no es ninguna otra cosa. Sobre todas esas cosas hay una prioridad mayor, que es usar correctamente la palabra de Dios. ¿Y quién va a ser el primero beneficiado? ¿Quién va a ser el primero bendecido? Yo. Es el que va a tener más bendición. Y cuando nosotros hablemos la palabra de Dios, vamos a estar hablando vida, de la misma manera que cuando el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, como dice la palabra en Génesis. Trajo paz, trajo estabilidad, trajo orden, trajo una luz que echó fuera las tinieblas. La palabra de Dios es muy, 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 muy importante. ¿Ya? En primer lugar, es importante tener presente que hay que procurar, es decir, esforzarse, buscar con esmero la aprobación no precisamente de los hombres, sino aún más importante, la de Dios, como dije anteriormente. La palabra aprobado significa uno que ha pasado por dificultades y las ha logrado sobrepasar. Es importante recordar que es Dios quien nos ha de aprobar al final de esta jornada. En segundo lugar, Pablo le dice a Timoteo que use bien la palabra de verdad. En los textos originales no dice usa bien, sino dice más bien traza, marca adecuadamente o corta rectamente. Hay oficios o hay profesiones que es importante hacer bien un corte. La calidad del trabajo se va a medir por ese buen corte o por ese mal corte que se haga. Y se puede entonces reconocer esa experiencia, se puede reconocer esa responsabilidad y la calidad del trabajo poniendo atención al corte que se ha hecho. ¿Cómo está haciendo tu corte con la palabra de Dios?
¿Cómo estás tú definiendo y delineando la palabra de Dios? Número 1, en tu vida. Y número 2, en la vida de los que están cerca de ti. Que ninguna palabra ociosa salga de vuestra boca, dice. ¿Podrá alguna palabra dulce y amarga salir de la misma fuente? No os engañemos, dice la palabra de Dios. O somos una cosa o somos otra cosa. O fríos o calientes, pero tibios, dice la palabra, te vomitaré de mi boca, dice la palabra de Dios. Entonces, queridos hermanos, tenemos que usar bien, adecuadamente y hacer una definición cuando nosotros usamos la palabra de Dios. Y sobre todo, no podemos nosotros estar bendiciendo y maldiciendo. No podemos nosotros estar hablando la palabra de Dios y hablando impíamente, suciamente, ya, con dobles pensamientos, con dobles acciones. No, tenemos que aprender entonces cómo un buen carpintero sabe cortar bien la madera, cómo un buen sastre sabe cortar bien la tela, o cómo un buen cirujano debe de hacer un buen corte. Así es importante que el hombre de Dios sepa cortar bien con la palabra de Dios. Se necesita que nosotros los creyentes seamos fundamentados entonces en la palabra de Dios. Ese fundamento no puede estar en sueños, ni en visiones, ni en profecías que hoy día abundan en cualquier lugar. El fundamento de nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, debe de estar en la palabra. No estoy diciendo que la profecía sea mala, pero tenemos que examinar continuamente los espíritus. Tenemos que examinar de dónde está saliendo esa profecía. Tenemos que examinar si es un profeta veraz de Dios o no es un profeta veraz de Dios. Tenemos sueños, sueños de nuestras emociones, sueños que el diablo pone en nuestra mente y sueños de Dios. Tenemos que aprender a discernir entonces a través de la palabra, del fundamento de la palabra de Dios, qué es de Dios y qué no es de Dios, para que haya un parteaguas en la vida de cada uno de nosotros. Nuestro fundamento tiene que estar en Cristo y en su palabra. El creyente crece cuando es alimentado por la palabra de Dios y nuestro compromiso es con Dios y su palabra. El que conoce bien la palabra de Dios no se va a perder, no va a ser engañado, no va a ser seducido, no va a ser asaltado. ¿Por qué? Porque el avisado ve el peligro y dice la palabra de Dios, huye. Entonces Dios nos va a dar instrucciones antes de que los hechos o los eventos puedan llegar a suceder. ¿Qué hacía el Señor Jesús? Se apartaba de mañana muy temprano, dice. ¿Para qué? Para tener comunión con el Padre Celestial, para saber entonces cuál era la asignación que el Padre tenía para el Señor Jesús. ¿Por qué? Dice, yo no hago nada sino de lo que escucho que mi Padre me dice. ¿Cómo actúo yo? ¿Cómo estoy tomando decisiones yo? ¿Cómo estoy obrando yo en mi vida? ¿Qué haces aquí? Es lo que Dios te está diciendo. Dios quiere que tú mismo te des cuenta de aquellas cosas que hay en tu corazón, de aquellas cosas que te han estado moviendo, de aquellas inquietudes que has estado teniendo. Juan 1:6, hubo un hombre enviado de Dios. Muy sencillo, muy simple. No le pone rangos, no le pone títulos, no le pone apellidos, sino simplemente la asignación. Eres tú un enviado de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que guardar hoy en nuestro corazón. Y decirle, gracias Señor, porque tú me has escogido sin merecerlo. Gracias por tu gracia que me abraza todos los días de mi vida para yo hacer tu voluntad. El valor del ministerio del hombre descansa en que no se envía él mismo, sino que Dios lo envía. Y cuando es Dios en quien envía, los demás lo van a reconocer. Los hombres que Dios envía no andan buscando gloria para ellos, no andan buscando desarrollar su propia agenda, ni van tras aplausos, sino para que den testimonio de la luz. Amén. Son aquellos entonces que levantan altar al Señor, que conocen el mover de Dios.
Son aquellos íntegros ante cualquier circunstancia o situación. Son aquellos que oran e interceden por las necesidades del pueblo de Dios. Y son aquellos que hacen la voluntad de Dios para saber entonces ejercer con autoridad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Que saben delinear, que saben trazar, que saben cortar, que saben utilizar en el momento preciso y decir, escrito está ante cualquier situación o ante cualquier circunstancia. Favorable para dar gracias o desfavorable para atacar. La mejor defensa, recuerdan ustedes, el dicho es el ataque. No es replegarse, no es esconderse, no es echarse para atrás, no es atemorizarse. La mejor forma de defendernos es utilizando la palabra de Dios como quedó escrito cuando Jesús fue tentado por el diablo. Cuando cometió el diablo ese atrevimiento de tentar al Creador y Salvador de este mundo. La respuesta de él fue, escrito está. Y es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer el día de hoy. Utilizar la palabra de verdad con toda destreza. Amén. Isaías 60:22 dice, yo el Señor a su tiempo haré que todo esto se cumpla. Yo el Señor a su tiempo haré que todo esto se cumpla. Y siento en mi corazón fuertemente que este es el tiempo del cumplimiento de las promesas de Dios para la vida de cada uno de ustedes. Es el tiempo del cumplimiento de Dios para que Dios está esperando que su iglesia se levante con poder y le diga, Señor, aquí estoy, envíame a mí, dame tu autoridad, dame tu poder, dame la unción de tu Santo Espíritu para que yo vaya en tu nombre. Ese heraldo, ese mensajero de Dios. Recordemos, el tiempo de Dios es siempre el mejor y este es el tiempo de Dios. Que Dios los bendiga rica y abundantemente a cada uno de ustedes y los prospere en todo aquello que Él los envíe a hacer. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.